Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte este día y poder bendecir tu vida a través de este video y que sea de mucha edificación para ti esta enseñanza que a continuación pues podemos compartir. Si le podemos poner por título, por nombre a esta enseñanza es Jesús está en mi barca. A pesar de las circunstancias y de los acontecimientos que están pasando hoy en día a través de esta pandemia a nivel mundial, podemos ver que mucha gente está desesperada, mucha gente está angustiada, mucha gente está con temor, está con nervio, está con el Jesús en la boca, ¿no? Por no decir otras cosas, ¿no? De que no me vaya a dar, si me contagio, ¿qué va a pasar? Y muchas veces el temor abre la puerta para que pueda venir sobre tu vida, sobre estas circunstancias que el día de hoy estamos pasando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Por eso es tan importante que a través de este mensaje y podemos explicar y decir que Jesús está en nuestra barca. Recordemos cuando el Señor iba con sus discípulos, Él en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, dice la Biblia que Pedro fue al encuentro de Jesús. Pero es algo que nosotros conocemos mucho, ¿no? Que cuando Pedro empezó a ver el ambiente, cuando Pedro salió de su barca, salió en ese momento y estaba quizás todo tranquilo, no estaba la tormenta, no estaba el aire, la bruma del mar en ese momento rugiendo. Pero cuando él sale de su barca al encuentro con el Señor, entonces dice cuando su mirada él la desenfoca, es decir, hasta antes de que todo esto aconteciera, tú y yo llegamos a la iglesia, estábamos en los servicios, gozándonos, escuchando la palabra, pero viene y acontece todo lo que el día de hoy podemos ver, ¿no? Quizás en ese momento no estás acudiendo a alguna iglesia, ahorita pues quizás ves los servicios por internet, a la iglesia a la que tú llegas, y en ese momento empiezas a extrañar todo lo que anteriormente hacías, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a regresar en este momento cuando esto termine, cuando esta cuarentena acabe, cuando todo esto llegue a su fin? ¿De qué manera regresaremos? ¿Regresaremos temerosos? ¿Regresaremos con dudas? ¿Regresaremos con inseguridades? ¿O ya no regresaremos, en pocas palabras, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Puedes llegar a un modo de comodidad, de decir, bueno, pues ya veo mejor el servicio por internet, o ya para qué llego a la iglesia, si aquí también puedo escuchar la palabra. Es decir, ¿cómo vas a regresar cuando, cuando regreses, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo vas a regresar de nueva cuenta? Pocas palabras. Pedro salió de su barca o salió de la barca para un encuentro con el Señor. Pero cuando empezó a ver Pedro la tempestad, empezó a ver Pedro la adversidad, empezó a ver Pedro todo lo que en ese momento había a su alrededor, vino el temor, vino la inseguridad, vino el miedo. Y en ese momento Pedro era un nadador, la Biblia nos enseña que era un pescador. Y cuando él empezó a hundirse, él quizás o muy posiblemente pudo haber regresado nadando, pero en ese momento volteó a ver a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. Pocas palabras, él quizás así hundido y extendiendo la mano, pidiéndole al Señor que lo salve. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y cuando Jesús regresa con Pedro a la barca, todo lo que había alrededor empieza a haber una gran bonanza. Pedro salió de la barca al encuentro con el Señor y a pesar de las circunstancias que hubo, se desenfocó, pero reaccionó en ese momento de angustia y extendió la mano para que el Señor lo rescatase. ¿Cómo vas a regresar tú a la barca? ¿Vas a regresar con el Señor, tomado de su mano a pesar de esas circunstancias que están pasando en todo el mundo? Tu fe no ha fallado. Si es así, gloria a Dios, te felicito. Pero si no es así, si has dejado de orar, si has dejado de tener intimidad con Dios, a través de leer su palabra, prepararte más en el don en el que Dios te dio, en el talento en el que Dios te dio, ¿cómo vamos a regresar a la barca cuando todo esto pase? ¿Con Jesús o sin Él?
¿Cómo vamos a regresar? ¿Tomados de la mano del Señor? ¿O nadando o queriendo salir a flote por nuestros propios medios? Por eso es tan importante, tú que me ves y me escuchas por este video, qué tan importante es que nosotros podamos saber de que Jesús está en nuestra barca, que a pesar de la circunstancia, a pesar de todas las cuestiones que estén aconteciendo, nada de eso debilite tu fe, nada de eso venga a atacar tu fe. La importancia es de que nosotros podamos tener una fe fuerte, una fe cimentada en su palabra, una fe en la cual, aunque vengan las adversidades, como su palabra lo dice, aunque vengan las adversidades, los vientos, las tempestades, las mareas, dice, nada movió esa casa porque estaba cimentada en la roca. Y la roca es Jesús. ¿En qué estás cimentado tú en este momento de esta pandemia que está aconteciendo? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿En qué está cimentado tu intimidad, ¿no? ¿En qué está cimentado? ¿Está cimentada en Jesús o está cimentada en las circunstancias que tú ves? Por eso es tan importante, tú que me ves, que nosotros podamos, cuando todo esto termine, podamos tener la seguridad de que regresaremos, como te he dicho en videos anteriores, que regresaremos y saldremos de nuestras casas bendecidos. A pesar de las circunstancias que hay en todo el mundo, hay gente, pueblo de Dios, que es bendecido a través de la circunstancia que está pasando. Mucha gente quizás no tiene trabajo, quizás no tiene empleo, quizás dice, ya quiero que termine esto para que ya pueda reactivarse todo y todo vuelva a la normalidad. Pero bueno, quizás ahí tú estás en tu casa como el pueblo de Dios cuando estaba Egipto, ¿no? Comiendo, cenando, en lo que pasaba el ángel de la muerte. Y cuando pasó, aconteció y sucedió todo esto, el faraón les dijo, sí, ya váyanse, vayan a adorar a su Dios. Y salieron cargados de oro, de ganado, de riquezas. Tengo la plena confianza de que cuando tú salgas de tu casa, obviamente si estás buscando a Dios, si estás teniendo esa intimidad con Él, si estás metiéndote más con el Señor, no tengo la menor duda de que vas a regresar en bendición de nueva cuenta y con un nuevo brío en el lugar en el que Dios te ha puesto sirviendo. Cuando el Señor regresó con Pedro a la barca, Pedro tuvo la certeza y la seguridad de que no se iba a hundir porque estaba con Jesús. Y caminó de vuelta a la barca. Caminó sobre algo líquido, no algo sólido. No hay otra persona en la Biblia que se hable que haya caminado en el agua como lo hizo Pedro. Y Pedro caminó sobre algo que no era sólido. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener nuestra confianza y tener nuestra seguridad en Jesús, de que a pesar de los vientos, adversidades, circunstancias que estén pasando alrededor del mundo, nosotros podamos tener nuestra confianza en el Señor y nosotros podamos decretar que nosotros caminamos como viendo al invisible, tomados de su mano. A pesar de las circunstancias y de las adversidades que haya, dice su palabra en Crónicas, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se apartase de su mal camino y orase y me buscase, yo sanaré su tierra. Quizás en este momento te has desviado, quizás has vuelto a hacer lo que hacías antes, quizás volviste a esa vieja naturaleza, pero es un tiempo en el cual tú y yo podemos regresar como ese hijo pródigo a la casa de nuestro Padre. Así como regresó Pedro a la barca, tomado de la mano de Jesús. Es tan importante por eso que tú y yo podamos regresar a esta barca en el Señor, fortalecidos, cimentados y sabiendo que Él es el que va a hacer la obra en tu vida y en la mía también. Así que la verdad, estos tiempos son tiempos que también fueron profetizados. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya aconteció, sucedió, pasó. Y el día de hoy quizás nos espantamos, los alarmamos,
pero es algo que ya está escrito, que acontecerá, que sucederá, que son inicio de dolores. Y la gente, bueno, ya piensa otras cosas, pero es algo que ya fue decretado por el Señor. ¿En dónde estamos cimentados? ¿A dónde nosotros queremos dirigirnos cuando esto termine? Cuando esto termine y acontezca algo nuevo para nuestras vidas. Una nueva unción, una nueva prosperidad, nuevas cosas. Por eso es tan importante, tú que me ves, animándote a que sigas tomado de la mano de Jesús y que a pesar de las circunstancias y adversidades que hayan, puedas regresar tomado de la mano a la barca del Señor y saber que Él está contigo. Sí, a pesar de que tú no lo ves, dice la Biblia, bienaventurados los que no me vieron, pero creyeron. Pues es tan importante que nosotros podamos creerle a Dios y creer que Él es el que va a hacer la obra. Hay algo que siempre digo en mis videos y es, Dios puede, Él quiere y Él puede hacerlo si tú se lo permites. Por eso es tan importante que puedas tomarte de la mano del Señor en estos tiempos y que podamos regresar a la barca con el Señor, tomados de su mano y fortalecidos de una nueva forma. Pedro puede, quizás la Biblia no lo dice, no está registrado, que él haya dicho posteriormente en otros libros, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que él haya compartido, yo caminé en el agua con Jesús. No lo dice. Pero yo quiero quizás imaginar, suponer que él pudo haberle dicho también a mucha gente que ya no había visto a Jesús cuando el Señor ascendió al cielo. Ese Jesús que ustedes crucificaron, yo caminé en el agua con Él. A pesar de la tormenta, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, pedí auxilio, te dije, Señor, ayúdame. Y Él tomó mi mano y me sacó de ahí. O sea, no sé, imagínate, Pedro hundiéndose y el Señor tomándolo y sacándolo de ahí, ¿no? Y regresaron caminando de nueva cuenta a la barca. Vemos a Pedro en Hechos, un Pedro fortalecido, un Pedro echando chispa. Y en ese primer discurso se convierte en 3,000 personas. Luego da otra enseñanza y se convierte en 5,000. Y ya tenía una iglesia de 8,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Pero fueron experiencias que marcaron la vida de Pedro. Y que Pedro, al final de cuentas, entendía que él era el Hijo de Dios. Cuando le preguntan quiénes dicen, o quién dicen ustedes que soy yo, y sale Pedro, ¿no? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, bienaventurado eres que no te lo reveló carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Así que Dios te bendiga, la verdad. Gracias por ver este video y que pueda ser de mucha bendición para ti y para toda tu familia y con la gente que lo compartas. Gracias en verdad a todos los que me dan una palabra de ánimo, de aliento y felicitaciones sobre estos videos que estamos subiendo en las redes. Gracias por verlos, gracias por compartirlos y gracias en verdad porque sé que Dios hará la obra en tu vida. Dios me llamó con un propósito. Recuerdo hace más de 26 años cuando Dios me llamó al ministerio y me dijo, yo quiero que tú me sirvas en la alabanza. Y estamos sirviendo hasta el día de hoy. Y sé que Dios lo hará de nueva cuenta cuando todo esto acontezca. Mi llamado es para ser un pastor. Y sé que Dios hará esa obra. Su propósito, dice la Biblia, que Él cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito de Dios se cumplirá en mi vida, así como se cumplirá en la tuya. Dios es el que hace la obra, no ningún hombre. El hombre quizás podrá poner obstáculos para que tú llegues a ese lugar, pero si Dios lo dijo, Él lo hará. No tengas la menor duda de eso. Dios te bendiga. Gracias por ver este video, que haya sido de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Nos vemos en la próxima y te agradezco mucho por estarnos sintonizando y viendo. Dios te bendiga.